¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez aquí es viernes, nada más checando conexiones porque luego me juega chueco esta plataforma. Pero bueno, ya estamos aquí para platicar sobre un tema que es verdaderamente importante, sobre todo en estas épocas, que es cuando tú más tienes que enfocarte, claro, en el cierre de año, pero también en el próximo año, porque no es algo distinto, es lo mismo que viene una continuación de la otra y ya sabes a qué me refiero. Este episodio está patrocinado por Storytelling para Negocios, como Lobo Feroz cerró el trato, compra el libro. De verdad es un gran libro, es el mejor libro de Storytelling para negocios, al menos en español, y sé que en muchos otros idiomas, creo que también si tú consideras de los libros que hay en turco, es mucho mejor que cualquier libro en turco y en otras plataformas. Bueno, pues ahí está ya. Compra el libro, verdaderamente me harás muy feliz. Bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? No me voy a andar con rodeos, voy a ir directo porque ya sé que a ti lo que te gusta es la información directa. Número uno, la parte importante es que si tú no tienes una planeación estratégica de ahorita para el 2026, entonces ya perdiste. Y esto es algo que hemos aprendido la gente, pues ya los viejos, los que peinamos canas, nos hemos dado cuenta de que si tú no tienes una correcta planeación estratégica para el próximo año, entonces se te va desde el principio. ¿Por qué? Porque enero llega, claro, pues llegas de las vacaciones, llegas de aquí de Reyes, estás cerrando aquí el Guadalupe Reyes, el maratón, estás terminando, arrancas enero estás pensando, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre, chavos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo mejoramos? ¿Hacia dónde nos movemos? Se te empieza a ir, llega febrero empiezan a apretarse los presupuestos, los proyectos, las empresas empiezan a soltar dinero, empiezas a engolosinarte con los proyectos que hay en el momento, listos ahorita. Llega marzo, Q1 y se te fue el año. Sí, estoy exagerando un poco, pero no es muy distinto a la realidad. Así es que hoy, en 6 pasos, te voy a ayudar a definir exactamente qué es lo que tenemos que hacer para hacer una correcta planeación estratégica. ¿Sí estamos? Entonces, muy bien. Vamos a platicar sobre este tema. El primer punto y el primer punto que tienes que pensar ahorita, sí, ahorita hoy es 10 de octubre, ¿ok? Piensa que octubre, noviembre, todavía hasta la primera semana de diciembre es válido esto. Si en la primera semana, si te llega el Guadalupe, el día de la Virgencita, el 12 de diciembre, y no has hecho esto, ya perdiste, ya se te fue. Ya te agarraron las posadas, ya te agarraron los festejos navideños, las cenas, las vacaciones, la playa, se acabó. Entonces, ahorita es momento al menos de pensar en el punto 1 y punto 2, ¿ok? Toma nota, por favor. Agarra un lápiz, agarra una pluma, un cuaderno y piensa en esto. Tienes que tener un diagnóstico. El primer punto es un diagnóstico de dónde estás parado ahorita. 10 de octubre, ¿dónde estás parado ahorita? ¿Cómo te fue en el año? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? ¿Cómo se comportaron tus clientes? ¿Cómo se comportaron tus productos? ¿Cómo estuvo todo el proceso de este año? ¿Qué te hubiera gustado cambiar? Ya es muy tarde ahorita para cambiar 2025 o para recuperar el año, decía mi papá cuando estábamos ahí en la escuela, en primaria, secundaria. ¿Qué es el diagnóstico? Pero tiene que ser un diagnóstico muy a conciencia, incluso si puedes apoyarte de alguien que sea externo o que tenga un poquito alejada la parte emocional, porque tu negocio es tu bebé, porque tu área, tu dirección, tu gerencia, lo que es tu bebé y tú lo quieres mucho y sabes que aunque no llegaste al número o no estés llegando al número, pues lo quieres y tienes pasión por él. Piensa en eso, piensa en algo que sea súper frío, súper interesante. ¿Cómo está el año? Indicadores, KPIs, revenue, costos, ingresos, relaciones, etcétera. ¿Ok? El primer punto es un diagnóstico. Si no tienes un diagnóstico de cómo estás ahorita, no puedes entrar al quirófano, no puedes ir al doctor, no puedes medicarte, no puedes hacer cambios. Si no hay un diagnóstico, no hay cambios. Segundo punto, punto de partida, el análisis interno. ¿Ok? El análisis interno pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Tiene que ver aquí con qué tengo, qué competencias tengo yo como persona, ¿ok? ¿Qué competencias tengo yo? ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Qué capacidades tengo yo? ¿Qué hago bien? Es más, claro que, bueno, voy a irme a esa parte. Es un proceso, sí, por supuesto, académico, tiene que ver con qué tanto sabes, qué tanto conoces, qué tantas habilidades has desarrollado, qué tanto has acumulado, cuántas relaciones públicas has tenido este año.
es un diagnóstico de internamente tú, pero también internamente de tu organización, ¿ok? La organización es quién está en mi equipo, cuáles personas me están aportando, qué perfiles tengo y qué perfiles me faltan. El diagnóstico interno es básicamente un inventario de lo que está sucediendo en tu organización y en ti mismo. Te voy a poner un ejemplo muy claro y muy sencillo. Ahorita es octubre. Para este momento, para octubre, ya debes tener probablemente unos 6, 7, 8 kilitos de más a lo mejor, con respecto a cómo empezaste el año. ¿Ok? Entonces, tu análisis interno físico, por ejemplo, es cómo está tu salud, cómo estás ahorita, cómo estás en ese tipo de cosas. ¿Sí? Segundo diagnóstico interno, análisis interno. ¿Aprendiste algo? ¿Tomaste algún curso? ¿Te metiste a alguna sesión? ¿Leíste algunos? ¿Cuántos libros leíste? Ahí está. Ahí está. El dedo en la llaga. ¿Ok? ¿Qué hiciste este año internamente? ¿Cómo está tu equipo? Tu equipo creció, tu equipo hizo más de lo que esperabas, tu equipo se estancó, tu equipo se atoró. El diagnóstico, el análisis interno es, después de un diagnóstico de cómo estuvo la situación este año, tienes que ver con qué cuentas, ¿sí? Con cómo está la cosa ahorita. ¿Dónde estás parado? Es una radiografía de fortalezas. Y después de las fortalezas que vienen, pues evidentemente vienen las debilidades. Necesitas tú tener, evidentemente, un inventario similar de lo que son las debilidades. O el análisis externo también tiene que ver mucho con esto, que es, y el análisis externo es cómo está el país, cómo está el mundo, ¿no? ¿Sabes perfectamente bien lo que sucede en el mundo? Ah, hijo, fíjate cómo se atoró esto ahí energéticamente. Tienes que hacer un análisis externo de cómo está tu industria, cómo está tu competencia, cómo están los factores regulatorios, factores externos, el tipo de cambio, cómo está Y esto te lo digo porque es importante apuntarlo, anotarlo, hacer en un pizarrón. ¿No está el pizarrón? Con razón me faltaba algo. Hacer un diagnóstico, ¿no? Escribir en el pizarrón, en un cuaderno, en una hoja, todo lo que está sucediendo en el mundo y todo lo que pudiera funcionar. Te voy a poner un ejemplo que es muy importante. Durante la pandemia se nos atoró, si te acuerdas, todo lo que fue las cadenas de suministro, ¿ok? Y si bien dejaba de producirse mucho, en realidad los productos y los insumos no estaban llegando a donde debían llegar. Si tú no hubieras hecho un análisis externo, hubieras invertido muchísimo. Bueno, la industria de los autos invirtió sin saber que los chips estaban atorados en Asia. ¿Qué sucedió? Que se quedaron los coches tontos, por decirlo así, sin chips, sin inteligencia, sin sistemas, sin nada. Se quedaron atorados ahí en las fábricas. El análisis externo tiene que ver qué está pasando en Estados Unidos. Es súper importante hoy en día, sobre todo para México. Lo siento el resto de los países, pero sobre todo para México. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar el próximo año con el Mundial? Es así de simple. Además de que te vayas a echar unas cervezas allá en algún estadio o algún bar como a mí, que no me alcanza para pagarme unos $10,000 lo platicamos la semana pasada, $10,000 de un boleto. Entonces, pues ni modo, pues a un barecito. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Se van a vender más teles? ¿Se van a vender más bebidas? ¿Cómo va a afectar el mundial tu negocio? Tienes que hacer un análisis interno y esto es el punto de partida. La primera parte es dónde estás parado, con qué cuentas y el entorno, cómo te va a afectar a ti en el próximo año. ¿Sí estamos? Este es un punto súper importante que es, hoy es 10 de octubre del 2025, porque esto lo vas a ver años, y tienes que entender esta parte. Segundo punto. ¿Dónde estamos? Perdón, aquí estamos. Ok. Segundo punto, la gran visión. ¿Ok? Necesitas tener objetivos. Y muchas veces, lo platicaba yo en esta semana que tuvimos una sesión de Burgers and Vino. Si no lo sabes, es una sesión en donde nos reunimos 10 ejecutivos y platicamos sobre un tema muy particular de storytelling y negocios. Muchas cosas hemos platicado, pero 10 ejecutivos planteábamos la importancia de tener metas. Y muchas veces, mientras más pequeño es la empresa, es decir, yo soy una one-man company, yo trabajo por mi cuenta, trabajo con proveedores, con amigos, con colegas, pero yo los organizo y no trabajan directamente en mi nómina o en mi organización. Entonces, mientras más pequeña es la organización, pues al ahí se va.
A la y se va de improvisar, de cómo van sucediendo las cosas, cómo van saliendo las cosas, conforme las organizaciones son más grandes, hasta una empresa, iba a decir nombres, pero una empresa refresquera internacional o la empresa más grande de tecnología y chips que existe en el mundo, esas tienen una planeación de objetivos muy clara. A veces no, pero en el intermedio hay una zona de grises importantes. No se trata de crecer por crecer muchas veces, y lo decíamos, ¿no? Cuando yo crezco, normalmente mis costos se duplican, lo cual a veces prefiere uno no crecer tanto. ¿Cómo están tus objetivos, tu planeación de objetivos? ¿Tienes claro qué es lo que quieres hacer? Y aquí lo dice muy, muy sencillo. Hay que crecer con propósito. ¿Y cuál es la historia que hay en cada uno de los objetivos de crecimiento? Tienes que pensar sobre todo a uno, 2026, pero a 3 y 5 y 10 y 20 años, ¿qué es lo que quieres estar haciendo? Si yo no hubiera pensado a 5 o 10 años, no estaría yo aquí platicando contigo y siendo un experto en storytelling. ¿Por qué? Porque hice una planeación de objetivos a una década, ¿ok? Y esta década ya se transformó porque ahora le estoy haciendo a otra década. Metas claras, objetivos y números. Sobre todo tiene que ser medible. ¿Cuáles son los objetivos que tú tienes? Tienen que ser claros, tienen que ser simples, tienen que ser poquitos. La gran visión que tienes que tener, la tienes que armar ahorita, en octubre, porque tiene que ligarse directamente a 25 de octubre para que se vea así como muy ligerito, así como que no haya baches y cambios, etcétera. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces vamos en el segundo punto. Tercero, prioridades que importan. Estos son los objetivos estratégicos. Ya que sabes cuál es la visión y ya sabes a dónde quieres llegar, necesitas tener objetivos que sean muy, 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 muy específicos. ¿Ok? No más de 5 metas que se muevan, que vayan a mover la aguja de tu negocio. Y el gran error que tenemos muchas veces es que si todo es importante, nada funciona. Te voy a poner un ejemplo. Sí, estoy escribiendo ahorita, soy escritor, soy storyteller, estoy escribiendo al menos 4 libros. Uno ya salió este año, todavía no tengo la primicia, pero ya te la voy a dar la próxima semana. Otro está por salir. Y otros 2 están cocinándose, uno al 30% y otro probablemente al 80%. Pero tienen un proceso estratégico, ¿ok? Tienen un orden. ¿Qué es lo que más me importa? ¿Qué es lo que es gusto? ¿Qué es lo que es interés? ¿Qué es lo que me va a dar dinero? ¿Qué es lo que me va a dar fortuna, fama, prestigio? Y eso tiene un orden. El objetivo estratégico es, los 4 son importantes, tienen metas de que todos tienen que salir, pero hay un objetivo muy inteligente, muy planeado, muy estratégico de cómo deben hacerse las cosas. ¿Por qué? Porque uno me va a generar ingresos y otro me va a subir a escenarios importantes. Y otro me va a dar prestigio en 3, 4, 5 años. Si tú no tienes un planteamiento en donde las cosas que importan tengan un orden, entonces no va a funcionar nada de lo que estás haciendo. Tienes que generar, ya que tienes los objetivos, las estrategias importantes para que tu negocio crezca, se haga grande y puedas festejar a finales del 2026 algo. ¿Ok? Y ya que tienes la estrategia, típicamente todos decimos a sus posiciones, cada quien a primera base, Box Bunny, a segunda base, al pitcher. Todo es un desmadre porque no hay un descenso de esa estrategia en tácticas. ¿Ok? Las tácticas son las tareas finalmente de lo que puedes hacer. Y esto es muy claro. El sueño sin acción es simplemente poesía. Y he visto planes de organizaciones magníficos, increíbles. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Por qué? Porque no hubo una táctica, no hubo un quién hace qué. Un plan estratégico baja a la tierra cuando se convierte en decisiones diarias, tareas accionables y ejecutables. Tú tienes que saber qué es lo que se tiene que hacer para que esa estrategia se cumpla, para que ese objetivo llegue a sus cumplimientos y las metas lleguen a donde tienes que hacer. Pero tienes que desglosarlo en tácticas. Entonces, ¿qué significan las tácticas? Que esto le toca a finanzas, esto le toca a legal, esto le toca a ventas y esto le toca a marketing. Operaciones, luego me regañan porque se me olvidan algunas áreas por ahí, pero se sienten básicamente la gente. Pero lo importante es eso, ¿no? Es cómo desarrollas tu estrategia en tácticas. Y aquí es donde el CEO, a nivel general, tiene que bajarlo a su C-level. El C-level tiene que bajarlo a sus subdirecciones y gerencias y las gerencias a los puntos operativos. Tiene que ir en cascada las tácticas.
¿Para qué? Para que el cumplimiento sea de abajo para arriba. Esto es como básicamente un balance scorecard. Si no lo has hecho nunca un balance scorecard o estudiado, vale la pena que lo comentes, lo estudies, lo analices y lo valides. Entonces, ya que tienes la estrategia, necesitas tener las tácticas. Todo esto, ojo, por eso te estoy diciendo que desde octubre, desde Q4, tienes que empezar a formar toda esta estrategia. Después, pues sí, señores, señoras, señoritas, señorites, todo cae en dinero y riesgos. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener un plan financiero. El que es muy buen operativo necesita tener un brazo financiero, a alguien de confianza que sepa de finanzas. El que es muy buen vendedor necesita saber los costos de sus ventas, de sus productos, de sus servicios. Quien es muy bueno en marketing necesita tener un plan estratégico financiero para poder desarrollar todos sus objetivos. Quien es muy bueno en producción necesita a alguien de finanzas que le ayude a desarrollar sus insumos, costos, márgenes, traslados, Incoterms, cómo me dolía eso de la maestría. Pero todo ese tipo de cosas tiene que ver con esta parte de la logística. La logística no puede desarrollarse un plan logístico sin que tenga de la mano un plan financiero. El dinero es la parte más importante y a veces lo vemos muy sencillo, ¿no? Lo platicaba justo en Burgers and Vino esta semana, en donde el plan estratégico muchas veces, sí, estaba buscando una chequera que tengo por acá, el plan estratégico es una chequera. ¿Cuánta lana tengo? Pago. ¿Cuánta lana recibo? Me cobro mi sueldo. La chequera sigue siendo muchas veces la forma, la cuenta corriente, pues, tú me entiendes. Sigue siendo el plan financiero de muchas organizaciones. Tienes que planear. La estrategia y la táctica sin facturación y cobranza es ilusión. Eso es muy, muy, muy simple y muy sencillo. Tienes que tener una estrategia clara de lo que van a ser las finanzas, de dónde va a venir la lana, cómo vas a crecer, dónde vas a invertir, cómo vas a invertir. Y sobre todo después, en lo que te puede ayudar mucho finanzas es en los riesgos y contingencias. Y esto es lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los riesgos del próximo año? Lo hemos visto. Eso podría ser un buen tema, fíjate. ¿Cuáles son los riesgos del próximo año? Bueno, pues estamos viendo que las guerras no se acaban. ¿Y eso a mí qué? Mi querido Rodrigo, si la guerra está en Ucrania, si los balazos están en Gaza. Sí, pero esas dos iniciativas están trayendo a cada una de las localidades, y otra vez en cascada, protestas, cierres de calles, complicaciones, boicots. Eso está en tu calle, eso está en tu negocio, eso está aquí. Y entonces todo eso tiene una repercusión que es importante. Riesgos y contingencias. A lo mejor es un mal ejemplo, ¿no? Pero sucede. ¿Qué pasa con las contingencias de lo que sucede en las cámaras de diputados, senadores, congresos en tu país? Con respecto a las regulaciones, hubo una regulación hace poco muy importante en México sobre los vapes, ¿no? ¿Estabas en ese negocio? ¿No? Dejaron de ir, pero estás en el negocio de los restaurantes, dejaron de ir tus clientes porque ya no pueden vapear. A lo mejor es muy tonto, muy absurdo, pero todo tiene una repercusión. ¿Qué está sucediendo en la Cámara de Diputados? Riesgos, contingencias. ¿Qué está pasando en las regulaciones internacionales, ¿no? ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial hoy en día? Riesgos y contingencias. Tú que eres otra vez lo voy a hacer como siempre le hago, ¿no? Tú que eres un empresario independiente o un one man company o un ejecutivo independiente o tienes una empresa mediana, chica, o familiar o trabajas en un gran corporativo. Las tres personas se van a ver afectadas por lo que es la inteligencia artificial. Ya la manejas, ya la dominas, ya checaste cuáles son los riesgos y contingencias de lo que va a ser la inteligencia artificial en tu emprendimiento, negocio familiar o corporativo, en tu área, en tu conocimiento, cómo te va a reemplazar o cómo puedes utilizarla. Tienes que tener todos los análisis de lo que es el dinero y los riesgos y las contingencias de lo que está sucediendo. Y el último punto, porque quiero que este sea un evento, una plática súper simple y súper fácil y súper rápida, sin rollos y sin nada, de la idea a la realidad. Lo que necesitas evidentemente, y esto es donde mucha gente truena, ejecución. Te voy a poner un ejemplo que es súper importante. Puedes tener al mejor director comercial de tu organización,
¿ok? De la organización, de lo que puedas tener. A la persona que más sepa vender, que más conozca el mercado, que más sepa de los procesos de venta, que se sepa el spin selling, que se sepa el strategy selling, que se sepa story selling, que sepa todas las formas en las que se puede vender. Eso es un director comercial, así el Steve Austin, el hombre nuclear de las ventas. ¿Ok? Lo puedes tener en tu organización. Perfecto. Genera un plan brutal. Tiene una estrategia, sabe a dónde hay que ir, sabe dónde están los clientes, los conoce a todos. Tiene un plan estratégico de cómo va a llegar a la cuota y cómo lo va a volar, porque esas personas la vuelan al 120, 150, 200%. Tiene al equipo correcto porque es una maravillosa persona que tiene un olfato para contratar y colocar personas y tiene un plan estratégico de diversas industrias. Y sin embargo, ese día se va de vacaciones, Dios no quiera, dirían por ahí, le pasó algo, tuvo un accidente, se enfermó, está indispuesto, por decirlo menos. Y no hizo un análisis hizo las tácticas, a lo mejor repartió las cuentas, pero no ejecutó el plan. Se jodió todo. La ejecución es la parte más importante de todo. Si no sabes quién va a ejecutar, entonces es súper complicado. Asignar responsables. ¿Quién va a hacer cada cosa? Platicábamos esta semana, una de las personas del Burgers and Vino me comentó algo que me pareció brutalmente, que tomó en su juventud. Ya ha entrado este muchachito en los 50 y tantos años, pasadito de los 50 y varios. Me dijo que de joven, de chavo, él tomó un curso de primeros auxilios. Y lo primero que le dijeron es, puedes saber todo el manual, puedes saber exactamente cómo actuar, pero lo más importante es asignar responsables. Y en primeros auxilios lo que dice es, cuando tú llegas a una escena en donde hay alguien con una pierna rota, algo súper simple y sencillo y básico, lo que tienes que hacer es señalar, nombrar y asignar la tarea. Tú. O sea, no es alguien. Tú. Llama a una ambulancia. Tú. Busca el botiquín. Tú. Enfócate en mover a la gente para allá. Si tú dices, alguien mueva a la gente, alguien traiga el botiquín, nadie lo hace. Si no hay una asignación de... Me pareció brutal ese ejemplo, clarísimo y real. Entonces, la ejecución se basa en asignar las tareas que ya hiciste anteriormente en personas, tiempos y revisión, evidentemente, monitoreo, ¿no? La estrategia es un sistema vivo y no un documento que se archiva. Tienes que estar revisando, monitoreando cómo van las cosas, cómo se está moviendo, cómo está sucediendo, dónde se está atorando, dónde no está funcionando, dónde están sucediendo las cosas, etcétera, ¿no? Y finalmente, ajuste. Acuérdate que esto es un sistema, una maquinaria que tiene que estarse moviendo, ajustándose. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, díganme cómo vamos con esto. Tiene que ser una maquinaria que tiene una retroalimentación, ¿no? Y es cuando hay un error, sistemas, quien no sabe sistemas o procesos o diagramas de flujo, tiene que haber todo bien, sí, continúas. Todo bien, no. Bueno, pues hay retroalimentación, hay cambios y te quedas en un loop hasta que vas funcionando y va armándose todo y va desarrollándose todo el sistema. La parte importante es no solo la ejecución, porque yo ejecuto y digo hagan, o incluso simple y sencillamente prendo la máquina de tortillas y las tortillas se van haciendo, se van desarrollando y se van, pero si no veo un monitoreo, un análisis, un ajuste, entonces todo se va nuevamente al carajo. Así es que esos son los 3 pasos y después, bueno, pues ya que llegas al paso 6, ya estás listo finalmente para celebrar porque ya llegaste a donde tenías que llegar. Muy bien. Eso es un poquito lo que quería platicar contigo. Por eso quería entrar de lleno, directo, sin rodeos. Porque ¿qué te voy a contar yo? ¿Qué story time te voy a contar yo sobre lo que es estar en negocios? Si estás aquí escuchándome en esta plataforma, es porque eres un experto en negocios y sabes más o menos. El gran tema es, o la importancia brutal es el orden. Lo que tienes que hacer con orden
para desarrollar esto. Entonces aquí es donde tomas una foto, tomas un pantallazo, acuérdate. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, díganme. Aquí estamos en vivo, contesto yo también después, posteriormente, si es importante. Esto es lo que tienes que hacer. Toma una foto, porque esto te lo tienes que llevar en tu celular para que el lunes lo platiques con alguien adicionalmente. Primer paso, punto de partida, es un diagnóstico, un análisis interno, un análisis externo de lo que está sucediendo, el diagnóstico de dónde estás parado, dónde está parada tu organización, cuál es el análisis interno, con qué cuentas como persona, tu inventario de habilidades, capacidades y el inventario de habilidades, capacidades y todo lo que tienes en tu organización. ¿Ok? Son las dos, tuyo y como organización. Y finalmente el análisis externo. ¿Dónde está el país? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está tu región? ¿Dónde está tu industria? ¿Cómo se está comportando todo esto? Segundo, la gran visión. Necesitas objetivos. ¿Cuáles son los objetivos claros que deban ser posibles de realizar, ejecutables? ¿A dónde quieres llegar? Si tú no sabes a dónde quieres llegar, la vida te va a llevar a donde la vida quiere. Eso ya lo sabes si tienes más de 30 añitos, a los 20 todavía estamos muy inexpertos. 3 prioridades que importan. Tienes que hacer objetivos estratégicos. ¿Cuál es la estrategia que vas a desarrollar a nivel macro? ¿Cómo vas a desarrollar y cómo vas a conseguir el número 2? Los objetivos los tienes que pasar a estrategias. Y las estrategias las pasas a 4, a prioridades que importan, a tácticas. Tienes que hacer tareas específicas. Tac, 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 tac. Por eso se llama tácticas, ¿no? Pues porque estás ahí tactiqueando. Y entonces cada una de las tareas tienen que desarrollarse. ¿Para qué? Para que estén ligadas directamente al dinero, finanzas, ingresos, costos, revenue, etcétera, y a los riesgos que existen. Son los escenarios financieros y los riesgos y contingencias que existen en tu industria, en tu negocio, en tu congreso, en las situaciones mundiales que pueden afectar tu negocio o a ti mismo, ¿no? Y sexto, de la idea a la realidad. Tienes que ejecutar, monitorear y ajustar. Así es que ahí está lo que queríamos platicar hoy. Pero lo más importante te voy a decir, este proceso lo vamos a desarrollar en un taller. Un taller en vivo, aquí en la Ciudad de México, y un taller en línea. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer a finales de octubre, principios de noviembre, para que tú y yo trabajemos en este proceso, tengamos las ideas, tengamos la ejecución, tengamos claro, en un taller de 4, 5, 6 horitas, vamos a estar trabajando al menos en la primera base de lo que va a ser tu planeación. Si quieres, en diciembre la revisamos y en enero la echamos a andar en un evento, imagínate, en un evento en la playa, en un evento aquí, en donde hagas tu evento de kickoff. Me invitas, te doy una conferencia de liderazgo, de planeación, de storytelling, algo súper divertido, entretenido, emocionante, y ¡pum! La rematamos con esta estrategia que la tenemos trabajada desde octubre. Eso te va a llevar al gran conocimiento de que vas a lograr tus objetivos. Ahí está. Iba a ser rápido esto y me tomé efectivamente casi 28, 30 minutos. Preguntas, dudas, sugerencias en los comentarios. Búscame. Vamos a hacer esta planeación en vivo. Octubre y noviembre. Ahí está. Está clarísimo esto.